decir no a las armas, obviamente, no a hacerles el caldo gordo a esos que piden armamento desde nuestro país, no a las sanciones. En ese sentido, ¿tú ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando las mejores decisiones? A mí me parece que se equivocaron en haber votado, en no haberse abstenido. Es decir, por lo menos pudieron haberse abstenido. Y me parece que ya que tuvieron esta crítica de la invasión, entonces también hubieran manifestado en esa misma crítica que estaban preocupados por el auge. Si no querían mencionar a Ucrania, por lo menos tendrían que haber dicho, estamos preocupados por el auge del neonazismo y del fascismo, porque aquí en Sin Censura hemos hablado fuerte y hemos hablado claro, Vicente, y hemos denunciado cómo Estados Unidos en 2020 y en 2021 se opuso abiertamente junto con Ucrania a condenar la glorificación del racismo y del fascismo en todas sus formas y del neonazismo. ¿Por qué será? Es decir, para empezar, ¿por qué Estados Unidos y Ucrania votan en contra de condenar el nazismo si se supone que lucharon contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Europa? Y cuando me refiero a Europa, me refiero a los jugadores de primer orden de Europa, me refiero a Francia, me refiero a Alemania, me refiero a Gran Bretaña, al mismísimo España, que es medio de segundo orden, pero también juega en Europa occidental. Incluso Canadá y Australia se abstuvieron, Vicente, se abstuvieron y se supone que son los más interesados en no permitir el surgimiento de un nuevo Hitler, pero se quedan callados cuando en Ucrania grupos neonazis como el Batallón Azov y algunos otros hacen apología y ponen banderas en centros comerciales y en diferentes lugares que son muy visibles de personas como Stephen Bandera, que fue un colaboracionista nazi y que lo están, digamos, trayendo a colación. Imagínate que en México nos pusiéramos a hacer apología del nacionalsocialismo, la que se nos armaba una grande, pero ¿por qué está permitido en otros lugares? Entonces, mi crítica al gobierno mexicano, y mira que yo abiertamente en muchas ocasiones no he tenido tapujos para decir que soy obradorista, pero pues también soy un ser crítico y trato de ser coherente, y en este sentido yo no estoy de acuerdo, no voy con la resolución del gobierno mexicano porque, ok, ya condenaste la invasión, está bien, somos pro paz, está bien, no intervención de los pueblos, fantástico, pero también está la otra parte y es un principio también de política exterior, fracción 10, artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que México se obliga a la promoción de los derechos humanos y a la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es su obligación de México, también es un principio de política exterior, no solamente el de la no intervención o el de la igualdad jurídica de los estados o el de la autodeterminación de los pueblos. También la lucha por la paz y la seguridad internacional es el principio número 7. Y en esa lucha por la paz y la seguridad internacionales está el no potenciar o el no omitir crítica en contra de grupos que ponen justamente en riesgo los derechos humanos y la paz y la seguridad internacionales, como la emergencia de grupos fascistas. Entonces, ok, ya le hiciste la crítica a la invasión, perfecto. Pues también critica lo otro, critica el fascismo y la emergencia, o por lo menos muestra preocupación para que entonces todas las partes, de manera justa, se sienten, pero sí me explico, que no solamente te cargues de un lado porque te conviertes en tonto útil. Por eso, después me gustó lo que dijo ya después el presidente en la mañanera y lo que terminó diciendo hoy, ¿no? Que México no va a mandar armas a ningún lado porque es pacifista, en abierta petición a los tres chiflados, a los tres tontos útiles, oportunistas, descarados, como Germán Martínez, como el oportunista Emilio Álvarez y Casa, o como el nefasto Madero, que si su abuelo viviera se volvería a morir de la pura vergüenza de tener un nieto como este. Y bueno, y lo digo con toda responsabilidad, no lo digo con el hígado, lo digo con la cabeza bien, bien pensado. Entonces, me gusta que el presidente tome estos márgenes de autonomía. Critico que se haya votado en lugar de abstenerse, porque si es no intervención, es no intervención, así con la postura clara que tuvo en el caso de Venezuela. Pero además, considerando que Rusia ha sido un buen socio de México cuando ha tocado en crisis como por ejemplo el COVID, que te facilitaron 29 millones de dosis y que Marcelo Ebrard hasta hizo una gira a Moscú, y de pronto hoy le das completamente la espalda, o sea, sin atender todas las provocaciones de la OTAN, sin atender toda la rusofobia que hay. México no se ha solidarizado, por ejemplo, con el tema de la censura a los periodistas en Europa. Lo ha dicho, lo ha balbuceado. Bueno, en México no se va a censurar a nadie, en México no se va a sancionar a nadie. Bueno, está bien, muestras un margen ahí de pragmatismo, pero bueno, yo digo que hay que ser coherentes
y ser coherentes, como fue el México de los años 60 en su postura frente al embargo, frente a Cuba. Te habla de tener de alguna manera esta visión de mediano y largo plazo de que es necesario mantener tus espacios de autonomía, porque de lo contrario te conviertes en un tonto útil de los aparatos de propaganda del vecino del norte, Vicente. Así es, pues no sé más que si tú dices una última reflexión para cerrar, profe, esta oportunidad